Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Esperemos que nos vaya muy bien. Iniciamos con la pregunta uno. Nos dice o nos pregunta qué antibiótico parenterales de elección en hospitalización inicial de pielonefritis. Metro, Banco, Ceftria, Clinda, Ertapenem. De acá, recordemos cuáles son los medicamentos clave para una pielonefritis. Mm, En el área de hospitalización, sería lo más frecuente de elección siempre es la Ceftria. Esa es elección. No tenemos otro más para inventarnos como la Banco o la Clina o la Ertapenem. Así que marcamos, porque sí estamos muy seguros de ello, y nos dice que estamos bien. En el contexto de hospitalización inicial por infecciones urinarias graves o pielonefritis complicada, el antibiótico parenteral de elección de uso frecuente es la Ceftria. Esta C3 es una cefalosporina de tercera generación con amplio espectro frente a Escherichia coli y otras enterobacterias comunes en infecciones urinarias. Buena penetración en el parénquima renal, que es lo más importante, es esa penetración en el parénquima renal para que nos sirva. Y una vida media prolongada que permite administración una vez al día. Esto facilita el manejo hospitalario y en algunos casos la transición a terapia ambulatoria secuencial. O sea, muy bueno. Luego nos dice que se emplea de forma empírica hasta tener los resultados del ocultivo y el antibiograma, pero con que sepamos que es de elección, estamos bien. Pregunta número 2. Mujer de 74 años con dolor agudo e inflamación de rodilla izquierda desde hace 72 horas. Nota episodios similares en tobillos y muñecas. El análisis de líquido muestra cristales birrefringentes débiles y leucocitosis moderada. ¿Cuál es el corticosteroide intraarticular preferido para el tratamiento del brote? Mm, ya, tenemos como alternativas triamcinolona, hexacetonida intraarticular, betametasona tópica, metilprednisolona intramuscular, prednisolona oral o dexametasona intraarticular. Si vemos la pregunta, tiene acá como que algo que nos facilita, se podría decir. Y en este caso es el hecho que nos dice intraarticular. Y viendo las alternativas, tenemos dos alternativas que sí son intraarticular. O sea, si nos dice o si nos orienta a la misma pregunta a cuál podría ser la alternativa correcta, es de gran ayuda. Así que por eso no marcamos o no pensamos en la B, la C o la D porque nos dice tópica intramuscular oral. Así que nos quedamos con la triamcinolona o con la dexa. En este caso, la paciente tiene 74 años, un cuadro de 3 días que tiene esos cristales y tiene el brote por ese tipo de cristal. Y entonces debemos ver cuál de esos dos tendrá una larga duración. Se resumiría todo en eso. Es toda la duración. Y bueno, también los efectos a una paciente adulta mayor, igual, y podría ser, pero yo lo veo más por la duración. En este caso, sería la alternativa A, la triamcinolona. Igual podríamos haber pensado en Dexa, pero la Dexa tiene algunos efectos adversos más que la triamcinolona, específicamente en pacientes adultos mayores, incluso por su duración. Entonces marcamos la triamcinolona y esperemos que estemos en lo correcto y sí. La explicación nos dice que en un brote agudo de condrocalcinosis, la triamcinolona hexacetonida intraarticular es uno de los corticoides preferidos debido a su largo efecto local y menor riesgo sistémico en comparación de otros corticoides. Al inyectarse directamente en la articulación, reduce rápidamente la inflamación y dolor inducidos por cristales de pirofosfato. La dexa intraarticular se podría usar, pero la triamcinolona tiene mayor duración de acción. La prednisolona oral y la metilprednisolona intramuscular tienen efectos sistémicos, pero tardan en actuar localmente. Y el betametazono tópico no penetra en la articulación. Entonces, igual lo podríamos haber pensado, pero si ya nos da intraarticular, es mejor que nos vayamos más. Pensemos más en eso, más que en otras cosas. Pregunta número 3. Mujer de 30 años sin antecedentes relevantes refiere al dolor cervical y parestesias en mano derecha al inclinar la cabeza hacia adelante. La maniobra de Spurling es positiva en inclinación y rotación hacia la derecha. La resonancia magnética muestra hernia discal C6-C7 con compresión de la raíz C7. ¿Cuál es la causa de sus síntomas? Compresión de la raíz nerviosa C7 por hernia discal, ebresión de meningias, compresión de cordón espinal, mialgia inespecífica o lesión del ligamento transverso. Pregunta que sí tiene cierto grado de complejidad.
Aún así, tenemos acá igual una clave. Nos dice que la resonancia muestra la hernia C6-C7 con compresión. Bueno, eso creo que ya nos habla mucho. Aún así, si queremos indagar un poco más, vemos que hay dolor. ¿Qué más? El Spurling nos dice que hay radiculopatía. O sea, radiculopatía positiva. Radiculopatía cervical se podría decir en este caso. Debido al dolor cervical, que está positiva. Y también está, que también está en positiva la rotación hacia la derecha. Y parestesias, eso estaba buscando, en mano derecha. La ebresión de benignas, la verdad de ebresión, no escuché ese término, pero tampoco pienso que sí. Si fuera abrasión de benignas, entonces tendría que dar otros datos. Compresión del cordón espinal. Compresión del cordón espinal es algo muy grave. Tenía que dar datos difusos, o sea, cosas muy graves. Mialgia en específica, acá tenemos parestesias. Con mialgias no tiene relación. Lesión del ligamento transverso. El ligamento transverso no nos tendría que dar esta radiculopatía en sí. Nos podría dar tal vez inmovilidad, algo por el estilo, pero más que todo relacionado, mm, ¿cómo decirlo? Un poco más alto que la parte cervical. Entonces, en ese sentido es que vamos a marcar la A, que sí sería lo coherente, lo lógico, debido a que incluso en la resonancia nos dice que hay compresión en la C7. La marcamos, vemos y sí, la hernia discal C6-C7 causa compresión de la raíz nerviosa del C7, produciendo dolor y parestesia en el trayecto del dermatoma, o sea, el brazo y mano derecho. Las maniobras de Spulen incrementan la compresión radicular al inclinar la cabeza, o sea, radiculopatía. No hay signos de compresión medular como pérdida de esfuerzo bilateral o alteración de esfínteres, descartando compresión del cordón espinal. La mialgia específica no produce parestesia, sí, sí. La lesión del ligamento transverso o irritación benigna, debe ser abrasión entonces, o ebrasión como irritación. Bueno, términos complejos. Producen dolor más agudo o signos meningios, no radiculopatía. Exantema que blanquea a la presión digital indica infección por bacilos antracis, púrpura trombocitopénica, vasculitis leucocitoclástica, petequias meningocócicas o rash maculopapular vírico. Pregunta que parece compleja, pero hay una cosa aquí que es que para recordar es lo más sencillo. Si el exantema blanquea, quiere decir que, que está libre de sangre, así en términos súper fáciles, que no hay sangre ahí. Y viendo todas estas, ¿en cuáles habrá sangre y en cuáles no? Petequias meningocócicas no va a blanquear porque hay sangre. Vasculitis, hay sangre. Púrpura trombocitopénica, hay sangre. Infección por bacilos antracis, más que sangre puede haber una costra. Y esto tampoco va a blanquear. Mientras que un rash maculopapular vírico, esto no tiene nada que ver con sangre. O sea, que tenga sangre de contenido. Y esto sería lo correcto. Así que marcamos y estamos bien. Los exantemas maculopapulares víricos suelen blanquear a la presión. La presencia de rash que desaparece temporalmente con la presión orienta a procesos inflamatorios y no a petequias ni púrpuras. Pregunta que sí tenía ah, su grado de dificultad, pero muy buena pregunta. Las 5 nos dicen qué trimestre se suele presentar la colestasis gravídica. Segundo o tercer trimestre, posparto inmediato durante la lactancia, antes de la implantación, primer trimestre. Esta colestasis es típica, bueno, es algo muy grave que se da, pero típicamente ¿en dónde? Lo lógico es descartar primero posparto, porque de posparto hay otras cosas, no colestasis gravídica. Durante la lactancia, menos. Antes de la implantación, no, ya que es propia del embarazo. Y acá, ¿cuál tenemos? ¿En el primer trimestre o en el segundo o tercer trimestre? Y o tercer trimestre. Lo más frecuente, ya hablamos por frecuencia, o casi siempre, es en el segundo trimestre, que se puede extender en el tercer trimestre también. Pero esto es ya por frecuencia, por lógica. Si lo quieren ver de otra manera, tal vez más explicativa, fisiopatológicamente, es algo relacionado a los estrógenos, que creo que alcanzan su pico, algo relacionado. Seguramente en la explicación vamos a tener por qué es. Así que marcamos esta y estamos bien.
La colestasis gravídica aparece típicamente en el segundo o tercer trimestre, cuando los niveles de estrógenos y progesterona alcanzan su pico máximo y afectan el transporte de bilis. Elevación de hormonas estrogénicas inhibe los canales canaliculares del hepatocito, provocando retención de bilirrubina y ácidos biliares. Y recuerden que esta retención de ácidos dan la característica clínica, o sea, el prurito. Se debe a esto. En ocasiones los síntomas desaparecen tras el parto cuando cae el estímulo hormonal. Pregunta número 6. ¿Qué hallazgo ecográfico sugiere hidronefrosis moderada, dilatación papilar y calicial con adelgazamiento leve de parénquima, incremento de tamaño de glomérulos, riñón de tamaño normal sin cambios, litiasis única sin dilatación o aumento de ecogenicidad cortical? Pregunta igual sencilla. Siempre recuerde, un hallazgo ecográfico ya sea hidronefrosis moderada, grave, leve, siempre tendremos que ver la dilatación. En este caso papilar y calicial, ya que la litiasis de tamaño normal obviamente no va a haber tamaño normal, en una hidronefrosis, incremento de tamaño de glomérulos, está relacionada más a la dilatación papilar y calicial. Esta es lo más frecuente que vamos a encontrar en los hallazgos ecográficos. La explicación nos dice que en hidronefrosis moderada se usa dilatación papilar y calicial con el adelgazamiento leve del parénquima renal. Muy bien explicado. Pregunta número 7. Adolescente con diagnóstico de linfoma de Hodgkin se realiza ese mismo día un ciclo de quimioterapia. Al evaluarlo, se aprecia un paciente con un catéter subclavio de quimioterapia y un exantema eritematoso macular generalizado sin otro tipo de lesiones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Infiltración cutánea por linfoma, reacción adversa a medicamentos, meningococcemia, mononucleosis infecciosa o prurito paraneoplásico. Pregunta igual muy interesante, pero tenemos ciertas cosas acá. Adolescente con linfoma de Hodgkin que se realiza la quimio. Al evaluarlo, está con catéter y presenta un exantema eritematoso macular y es generalizado. Esa palabra generalizado acá vale mucho, ya que nos da la alternativa correcta. Pensando en el diagnóstico. La... Vamos por la primera. Infiltración cutánea por linfoma nos dan nódulos, placas, pero no es generalizado. La meningococcemia nos tiene que dar datos graves. Primero, fiebre. Y acá no tenemos eso, solo tenemos ese exantema. Mononucleosis infecciosa tiene que ser relacionado, no sé, que el paciente tomó AMPI, que sería lo más frecuente, o Amoxi, y ya le dio un exantema. Tampoco está este dato acá. Prurito paraneoplásico, su nombre lo dice, prurito. Y no importa que digan paraneoplásico. La cosa es que tiene que dar prurito, nada más. Y acá tenemos otros datos. Entonces, lo principal acá sería pensar en una reacción adversa a medicamentos. La marcamos y estamos bien. La relación temporal directa entre la administración de un fármaco, en este caso quimio, y la aparición aguda de un exantema maculopapular generalizado hace una reacción adversa al medicamento, sea la causa más probable. Los agentes quimioterápicos son conocidos por causar frecuentemente este tipo de reacciones cutáneas. Pregunta también muy interesante. Pregunta 8. ¿Qué acción es clave en prevención primaria? Cuidados paliativos, quirófano, nacimiento asistido, terapia de rehabilitación, vacunación. Acá, aunque nos dice nacimiento en mayúsculas, no, nos dice prevención primaria. La prevención primaria es directamente relacionada a la vacunación. Todas estas no tienen absolutamente nada que ver. Marcamos vacunación y sí, sería lo correcto. De eso tampoco había dudas. La prevención primaria incluye intervenciones como la vacunación para evitar la aparición de enfermedades. De eso se trata la prevención primaria. Vamos con la pregunta 9. ¿Cuál es el principio de solidaridad en la seguridad social? Libre elección de aseguradora, primacia de gasto privado, participación equitativa en costos para asegurar la protección mutua, copago obligatorio, subsidiariedad estatal exclusiva. Esta pregunta es de salud pública que sí es ah, muy discutible, la verdad. Pero en este caso, sí así será, si es solidaridad en la seguridad social, seguramente será participación equitativa en los costos y todo esto.
La marcamos y está bien. Nos dice esto que el principio de solidaridad implica que todas las personas contribuyen y se benefician de la seguridad social según su capacidad y necesidad. Pregunta número 10. ¿Qué método de imagen no invasivo es útil para guiar drenaje percutáneo en abscesos ganglionares profundos? Tomografía ósea, gammagrafía de ganglios, resonancia magnética, ecografía con guía en tiempo real o radiografía simple. Esa pregunta es, si lo ven bien, nos dice método de imagen no invasivo, que es útil para guiar el drenaje percutáneo. Ustedes pónganse en contexto acá. ¿Ustedes cómo guiarían un drenaje percutáneo? ¿Lo harían cuando el paciente se hace una resonancia? Obviamente no. Gammagrafía, tomografía, radiografía, todas esas no valen. Ustedes siempre se guiarían mediante algo no invasivo, en este caso, que sería la ecografía. Y más para un drenaje percutáneo. Y sería acá, esta más que todo lo respondemos por simple lógica. Igual y es una pregunta que tiene su gancho. O sea, si no lo leemos bien, podríamos haber pensado otra cosa. Pero igual estaba sencilla. No había dónde perderse con esto de la ecografía. Y esperemos a que la explicación cargue, pero sí que no había dónde perderse con esta pregunta. Estaba sencilla. Ahora sí, la explicación nos dice que la ecografía guiada en tiempo real es una técnica eficaz para localizar colecciones purulentas, superficiales y profundas, permitiendo un drenaje preciso. Facilita la identificación exacta, es un método seguro, accesible, libre de radiación y constituye el método preferido. Pregunta 11. ¿Cuál es el papel presión, de la terapia de presión negativa en úlceras por presión? Crea calor local, no tiene indicación, inhibe la cicatrización, solo sirve en úlceras superficiales, favorece granulación y reduce exudado de úlceras profundas. Esta, mm, esa terapia de presión negativa se la puede llamar también por vacuum. Es así, se la conoce también con ese nombre. Y esto nos sirve para ninguna de estas. Nos quedamos con sirve para úlceras superficiales o para profundas. Va más allá de las superficiales. Esta nos sirve tanto para superficiales como para profundas, pero se lo prefiere más en las profundas. Por eso de que favorece a la granulación. Entonces, la marcamos y estamos bien. La terapia de presión negativa, a menudo llamada terapia vacuum, es un sistema activo para el manejo de heridas complejas y profundas. Al aplicar una esponja especial en el lecho de la herida, sellarla con un apósito oclusivo y conectarla a una bomba que genera una presión subatmosférica controlada, o sea, al vacío. Este sistema no solo drena la herida, sino que estimula efectivamente el proceso de cicatrización. Y eso es lo que queremos lograr en estas úlceras de presión profundas. Su eficacia es basada en múltiples mecanismos, como bien se indica, remueve eficazmente el exceso de exudado, reduce el edema, la carga bacteriana, en fin, nos ayuda en todo. También nos dice que esta terapia es ideal para úlceras por presión de estadio 3 o 4, heridas quirúrgicas abiertas y heridas traumáticas, pero siempre después de que se haya realizado el adecuado. Es una contraindicación absoluta para aplicarla sobre tejido necrótico, ya que podría sellar su acción por debajo. Su uso revolucionario, el manejo avanzado en Chile, sí, bueno, no sirve de mucho. ¿Cuál es la principal complicación de la tiroidectomía total? Hipoparathyroidismo transitorio, pancreatitis aguda, trombosis venosa profunda, incontinencia urinaria o púrpura trombocitopénica. Pregunta igual sencilla. Si nos habla de la tiroidectomía o su complicación referente a la tiroidectomía, no nos va a dar una incontinencia urinaria en la tiroidectomía. Lo que sí nos dará es hipoparatiroidismo. Vean esto, incluso está relacionado. Bueno, en fin, es lo más coherente pensar en ello, ya que trombosis venosa, pancreatitis, púrpura no está relacionado para nada. Entonces marcamos el hipoparatiroidismo y estamos bien.
El hipoparatiroidismo por injuria o extirpación de glándulas paratiroides es la complicación más común tras tiroidectomía total. Puede manifestarse con hipocalcemia, con parestesias, calambres y espasmos musculares. Generalmente es transitorio, pero en algunos casos puede ser permanente, requiriendo suplemento crónico de calcio y vitamina D. Pregunta número 13. Hombre, luego de un sueño profundo en relación a una intoxicación alcohólica, presenta debilidad y dificultad para tomar objetos con la mano derecha, la que se le cae. El examen físico no tiene alteraciones en la sensibilidad ni en los reflejos osteotendinosos. Al solicitarle que ponga los brazos en posición horizontal, se observa la caída de la mano derecha. El diagnóstico más probable es lesión del plexo braquial, accidente vascular encefálico, lesión de nervios cubital y mediano, lesión del nervio radial o isquemia de los músculos del antebrazo. Pregunta muy, pero muy interesante. Esta tiene su nombre específico, o sea, ¿cómo se la conoce? Eh, no recuerdo ahora, pero sí es algo del sábado, me parece. No sé, es algo por ahí. Es una pregunta bonita que sí puede entrarle una com. Entonces la vamos a analizar bien. Nos dice que sueño profundo post intoxicación alcohólica, o sea que tomó por demás. Debilidad, dificultad para tomar manos con la mano derecha, para tomar objetos con la mano derecha, el examen físico no tiene alteraciones en la sensibilidad ni reflejos. Esto es importante. Al solicitar que ponga los brazos en posición horizontal, se le cae la derecha. Lesión del plexo braquial es mucho más grave, mucho más importante, Steve. Una lesión del plexo braquial no solo nos tendría que dar esto de la dificultad de que se le cae la mano, nos tendrá que afectar también la sensibilidad, incluso los reflejos. Accidente vascular encefálico tiene su propia clínica, la cual no está descrita acá. Isquemia de los músculos del antebrazo. La isquemia nos tendría que dar dolor. Y acá no tenemos dolor. Nos quedamos con lesión de los nervios cubital y mediano o lesión del nervio radial. Acá hay una clave importante. Para pensar en lesión de nervios cubital y mediano, primero tendría que afectar la flexión y también tendría que dar afectación en ciertos dedos, ya que nos dice o nos habla de lesión de nervios cubital y mediano, mientras que acá lo más sí, lo seguro es que se afectó el nervio radial. Lo más seguro, ya que solo tenemos esta mano que se cae. Nada más. Entonces la marcamos y estamos bien. La explicación nos dice que el signo de mano caída, incapacidad para extender la muñeca y los dedos, es patognomónico de una lesión del nervio radial. Más seguro. La historia de un sueño profundo en una mala postura es esto. Parálisis del sábado por la noche. Es la causa clásica de esta neuropatía por compresión, donde el nervio se daña en el surco espiral del húmero. Pregunta bonita y muy importante para el neonatologista. Bien. Pregunta 14. Mujer de 30 años con lupus eritematoso sistémico. Activa. Presenta oliguria, hematuria y cilindros hemáticos. Biopsia renal muestra proliferación difusa endocapilar con depósitos full house. ¿Cuál es la clase de nefritis lúpica? Clase 2, nefritis intersticial lúpica, clase 4, clase 3 o clase 5. Pregunta igual muy interesante. Acá ya nos habla, vean, oliguria, hematuria, cilindros hemáticos, mm, ya, más este tipo de biopsia y con depósitos full house. Al decirnos full house es que tiene muchos depósitos, tiene inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, tiene complementos como la C3 puede estar. Nos habla de todo. Y al decirnos que tiene oliguria, hematuria, cilindros hemáticos, nos puede hablar de que esto ya es algo grave. Y sí, con esos depósitos ya es algo grave. Recuerden que la 2, 3 se lo puede considerar algo leve a moderado. La 5 es muy relativa. La nefritis intersticial lópica igual puede ir junto con las otras. Pero la 5 es muy variable, la verdad. Mientras que la 4 proliferativa difusa, incluso acá en la biopsia renal nos muestra proliferación difusa. La tipo 4 es la más característica por la biopsia, que muestra proliferativa difusa, incluso por estos datos de gravedad. Oliguria hematuria cilindros hemáticos, más los depósitos que hay en full house, o sea, de todo, ya es algo grave. Marcamos la clase 4
Y vamos a corregir pregunta. La nefritis lúpica clase 4, 50% de los glomérulos y depósitos inmunes en todas las regiones, o sea, House, clínicamente cursa con un síndrome nefrítico, oliguria, hematuria, cilindros, pero también tenemos que tener la hipertensión y riesgo de insuficiencia renal. Requiere tratamiento intensivo con corticoides y agentes inmunosupresores, ciclofosfamida o micofenolato para prevenir progresión a enfermedad renal crónica. Pregunta número 15. ¿Cuál es el manejo inicial de una hemorragia varicial aguda? Reposo y observación, antibióticos orales sin endoscopía, hemodiálisis urgente, diálisis peritoneal o ligadura endoscópica inmediata y vasoactivos. Si tenemos un paciente con hemorragia de varices aguda, lo que debemos hacer de inmediato no será reposo. Antibióticos no tenemos una infección. Hemodiálisis, diálisis, no tiene nada que ver con hemorragia varicial. Lo que sí es correcto es la ligadura endoscópica inmediata y vasoactivos. Más que vasoactivos podemos dar, bueno, lo que se da son los betabloqueantes, como propanolol, por ejemplo. Así que la marcamos y estamos en lo correcto. En hemorragia varicial se realiza ligadura endoscópica urgente y se administran fármacos vasoactivos como terripresina u octeótrido para controlar el sangrado y reducir la presión portal. Es cierto. Igual que pensemos en beta bloqueantes, estaríamos bien, no hay ningún problema. En la ligadura endoscópica es el tratamiento de elección para detener el sangrado activo. Los vasoactivos disminuyen la hipertensión portal y ayudan a prevenir el sangrado. Ambas intervenciones deben iniciarse de forma temprana y combinada. Entonces, en conclusión, la hemorragia varicial incluye ligadura y terapia vasoactiva. Pregunta número 16. ¿Cuál es la prevalencia aproximada de fobia específica en adultos? Esto ya es simplemente frecuencia o epidemiología, si lo quieren ver así. 30%, 12%, 2, 50, 0,1. Y se me fue mi lápiz. Ya. Acá, lo más típico o lo que se dice es que es hasta un 10%. Pero acá no tenemos 10%. 30 es mucho. 2, demasiado poco. 50 es mucho. Mucho más que 30. 0,1 no. Se dice que es hasta 10% las fobias específicas en adultos. La prevalencia de estas fobias específicas. Pero acá tenemos un 12. Igual vale. Entonces venimos acá, marcamos hasta 12 y estamos bien. Las fobias específicas son muy comunes y pueden afectar hasta el 12% de la población adulta. Estas fobias involucran miedo a animales, entornos, lo que sea, son fobias específicas. Aunque muchos individuos no reconocen que su miedo es irracional y la evitación persistente y afecta la calidad de vida. La prevalencia varía según la cultura y el método de evaluación, pero se estima este rango. Sí, en sí, 10-12%, estamos cerca, no hay ningún problema. ¿Cuál es la causa principal de hipercalemia en insuficiencia renal crónica? Producción excesiva de insulina, redistribución intracelular de potasio, pérdida gastrointestinal de potasio, disminución de la expresión renal de potasio o aumento en la ingesta de potasio. En la enfermedad renal crónica. Mm, la producción excesiva de insulina, no, porque nos habla de causa principal de hipercalemia. Redistribución intracelular, ¿será? ¿Será que hay redistribución intracelular? Pérdida gastrointestinal tampoco. Estamos hablando de enfermedad renal crónica o de insuficiencia renal crónica. Disminución de la excreción. ¿Habrá disminución de la excreción y por eso aumenta o por eso hay hipercalemia? ¿O aumento en la ingesta? Tampoco, porque no es que estemos comiendo por demás, sino que hay insuficiencia renal crónica. Acá lo correcto es pensar que no hay redistribución intracelular, lo que sí es la disminución de la excreción renal de potasio debido a la insuficiencia renal. Y esto conlleva muchas, pero muchas complicaciones y consecuencias. La marcamos y estamos en lo correcto. La principal causa de hipercalemia en la insuficiencia renal crónica es la disminución de la expresión renal de potasio debido a pérdida progresiva de nefronas funcionales. En condiciones normales, el potasio filtrado por el glomérulo es reabsorbido y secretado a lo largo del túbulo, principalmente en el túbulo distal y colector, bajo regulación de la aldosterona. En IRC, o sea, la
insuficiencia renal crónica, avanza la caída de la tasa de filtración glomerular y reduce la carga filtrada de potasio y limita la capacidad de secreción distal, lo que provoca acumulación progresiva en sangre. Tenemos más de la explicación, pero recuerden que, en resumen, la disminución de la capacidad de excretar potasio por el riñón es la causa fundamental de la hipercalemia en IRC y su control requiere manejo tanto dietético como ajuste farmacológico y en casos grandes terapia de reemplazo renal. Pregunta 18 nos dice, ¿cuál es el beneficio de un diagnóstico temprano de anemia hemolítica? Reduce talla fetal, aumenta la ganancia de peso materno, permite tratamiento oportuno y reduce daño orgánico, evita control médico, elimina la necesidad de transfusión siempre. Acá más que verlo como para la anemia hemolítica, simplemente nos diría el beneficio de un diagnóstico temprano en X enfermedad. Lo más lógico sería pensar en que nos permite un tratamiento oportuno, y así reducimos el daño orgánico, ya que evita control médico que, ¿no? La necesidad de transfusión, ganancia, peso materno, véanlo como enfermedad X, más que para anemia hemolítica. Lo correcto sí sería siempre pensar en que un beneficio sería permitir un tratamiento oportuno, que es lo que siempre se necesita. El diagnóstico precoz y manejo adecuado de la anemia hemolítica previene complicaciones como insuficiencia renal, cardiopatías y daño neurológico en casos severos, mejorando calidad de vida y pronóstico a largo plazo. Vamos con la pregunta 19. ¿Qué hallazgo en el análisis de orina es sugerente de infección urinaria? Proteínas, nitritos positivos y leucocitos mayor a 10, cetonas positivas, cetonuria leve o glucosa. Igual esta pregunta está sencilla. Si nos dice sugerente de infección urinaria, las proteínas no. Eso nos podría indicar tal vez algo nefrótico, todo esto, pero está todavía en 100 miligramos, o sea que a rangos nefróticos todavía falta. Luego, las cetonas, cetonuria, tampoco están relacionadas con la infección urinaria y la glucosa menos. Lo que sí está relacionado son los nitritos positivos, leucocitos, incluso algunos dicen que hematuria igual está relacionado con una infección. Entonces marcamos nitritos positivos y leucocitos, que sí es lo más frecuente que existe en una infección urinaria, y estamos en lo correcto. Esta presencia indica reducción de los nitratos por bacterias gram negativas y un recuento de leucocitos mayor a 10 sugiere piuria, ambos compatibles con infección urinaria. Vamos con la pregunta 20. ¿Qué hallazgo metabólico distingue hemólisis intravascular? Proteinuria, hipocalcemia, glucosa elevada, elevación del LDH y aptoglobina baja o bilirrubina conjugada alta. Pregunta también interesante. Si tenemos hemólisis intravascular, se estarán destruyendo estos glóbulos rojos o estos eritrocitos. Y cuando se destruyen, ¿qué pasa? ¿Qué va a elevar y qué va a disminuir? Hasta incluso nos podría hacer confundir con esto de la bilirrubina conjugada alta, pero recuerden que en hemólisis habrá bilirrubina no conjugada. Entonces, proteinúria, hipocalcemia, glucosa no tiene nada que ver acá. Lo que sí hay es elevación del LDH debido a esta hemólisis que hay. Y como hay tanto eritrocito que se está muriendo, esta aptoglobina, que debería estar normal, va a bajar porque hay muchos eritrocitos ahí que se están muriendo. Y sería lo correcto. Elevación del LDH y la aptoglobina. En hemólisis intravascular, la destrucción de los glóbulos rojos ocurre dentro de los vasos sanguíneos, liberando directamente hemoglobina libre al plasma. Esta hemoglobina se une a la aptoglobina para su transporte al hígado, lo que provoca una disminución marcada en los niveles plasmáticos de esta proteína, llegando incluso a ser indetectable en casos severos. Además, la degradación celular libera enzimas intracelulares como lactato deshidrogenasa, cuya concentración aumenta de forma significativa. ¿Por qué? Porque se están rompiendo. Al final es todo por la hemólisis. Y esta combinación es un hallazgo característico que permite diferenciar la hemólisis intravascular de la extravascular, en la cual la destrucción ocurre principalmente en el vaso hígado con menor liberación de hemoglobina libre y menor consumo de aptoglobina. Otros datos asociados incluyen hemoglobinuria, hemoglobinemia y elevación indirecta de bilirrubina. Entonces ya vimos que hay preguntas muy interesantes como esta, estaba muy buena la pregunta, unas que se parecen mucho a preguntas de la UNACOM, como esa de la nefritis lúpica, otras que vimos, muy interesantes, unas que son sencillas, que igual son buenas para recordar, cosas fáciles que posteriormente se pueden volver más complejas si lo metemos en un caso clínico. Bueno, espero que les haya gustado este videotest, espero que todos hayamos contestado bien las 20 preguntas y nos vemos
en otro pequeño videotest.